Formuleros, ¿cómo están? Bienvenidos. Ya se cumplió la segunda ronda del triplete, el primer triplete de esta temporada con el Gran Premio de Bahrein. Un gran premio plagado de estrategias. Me fascinó ver la cantidad de opciones que cada equipo y cómo iban montando cada uno neumáticos diferentes y que eso nos puso como en ajedrez, ¿no? A tratar de descifrar y tratar de entender cómo iba a terminar la carrera. Se apareció el safety car, ya cada uno me dirá si le gustó o no. A mí la verdad siento que cortó el show y lo que podía haber venido después. eh, y creo que no era para tanto. Cuando son ocasiones que son importantes, creo que el safety car es muy importante, pero para mí creo que con un virtual safety car hubiera sido suficiente. Pero bueno, ya entraremos en más detalles. Extraordinaria ejecución de Oscar Piastri. Así que aplausos para el joven que una vez más levanta la mano para decir, yo vengo a competir, no vengo a ser el número dos. Así que fuerte, fuerte, fuerte. Y hay muchos temas de los que vamos a hablar, por supuesto, Red Bull, Mercedes, Alpine, que suma sus primeros puntos. Así que se puso interesante, todo lo contrario la semana pasada. Aquí sí, nos vamos a descoser porque hay mucho, mucho de qué hablar. Así que, señor Mejía, señor González Rocco, qué gusto estar aquí con ustedes. A ver, Cris, venga, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gis? Hola, Diego, ¿cómo les va? ¿Ya le bajaron la bandera a Oscar? Porque no, estaba esperando yo que me lo Sí. muestren. No lo vi. Pero me dicen que sí, me acaban de avisar que sí, ya le bajaron la bandera. Ok. Bueno, un carrerón de Oscar, la verdad, un muy buen fin de semana y la verdad con una tranquilidad, una personalidad muy particular, ¿no? La de Piastri, de ganar el Gran Premio y uno lo veía y parecía que no había largado, ¿no? Estaba con ese semblante muy tranquilo y la verdad que mostrando que tiene con qué pelear en esta temporada, está realmente firme y no le va a ser fácil a Norris esta situación, ¿no? Que parece no haber estado, creo yo, al 100%, ¿no? En lo que fue este fin de semana. Y eso el año pasado le quitó un campeonato. Este fin de semana lo privó tal vez también de estar, si bien estuvo en el grupo adelante, se metió en el podio y todo, incluso peleando por el segundo lugar en determinados momentos, bueno, que me quedó la sensación que pudo ser más, ¿no? Para Lando. Y después lo que decía Asís, no sabemos qué hubiese pasado si no aparecía el safety car, ¿no? En ese momento clave de la carrera, a mí me quedó la duda respecto de Ferrari, ¿no? ¿Qué hubiese hecho? ¿Realmente iban a seguir esperando con los medios para calzar los blandos al tramo final y tratar de, con esa gran actuación que estaban teniendo en el segundo stint, revalidarlo en el tercero? Bueno, me quedé con las ganas. Si es por eso, absolutamente sí. Lo que no sé es qué hubiese pasado con el resto, si las estrategias seguían de acuerdo a lo que estaba planificado en ese momento. Pero así son las reglas, así son las cosas. Apareció el safety car y cada uno jugó como pudo y se vio una mezcla de neumáticos también en ese tramo final que le puso un condimento especial. Me me gustó también el de Japón, que no tuvo muchos matices porque siempre es un atractivo especial ver un gran premio en Suzuka, pero me gustó mucho lo de Bahrein porque creo que a todo el mundo que se sentó frente a la pantalla a disfrutar de un espectáculo la pasó bien, ¿no? Porque pasaron muchas cosas para analizar y siguieron pasando una vez caída la bandera a cuadros. Así que creo que fue positivo lo que brindó la Fórmula Uno y la victoria de Oscar Piastri, que yo la hubiese mostrado en primer plano cuando recibe la bandera a cuadros, que me parece que es un momento muy, el más importante del fin de semana, Claro. recibir al ganador, más allá de lo que esté pasando en la pista, que hay tiempo después para verlo 20 veces, ¿no? Total, Sí, sí, sí. de acuerdo. El Se habría momento, podido invertir, ¿no? Las cajas, básicamente, ¿no? Porque, a ver, el ganador es el ganador. De pronto no era un ganador británico, pero bueno, igual estaba consiguiendo la victoria y creo que sí, lo merecía, ¿no? Sobre todo si Cristian González Rocco está diciendo va a ganar, va a ganar, va a ganar y no sale el piloto, pues obviamente queda muy mal, ¿no? Empiezo a revolear las Pero cosas en la cabina, yo me enojo. sí, imagínate, che, no se puede creer. Pero bueno, no, yo creo que fue, a ver, una carrera muy importante para Piastri por el hecho de haberle puesto una Lando, de ser el primer piloto que repite victoria y de ser el piloto que está tomando más impulso en este arranque de temporada de los dos de McLaren. Creo que ha sido
un fin de semana en el que se ha visto ese contraste, ¿no? De un Piastri frío, calculador, efectivo y un Lando Norris con altibajos, errores, emocional, que no entiende el coche, que no lo ha pasado bien este fin de semana y que pese a todo lo malo, pues igual, acabó tercero en la carrera y se quedó como líder del mundial por 3 puntos de diferencia sobre su compañero de equipo, ¿no? Eso apenas empieza, pero pues estamos viendo ya algunos matices que pueden, a ver sí o no, convertirse en la constante, ¿no? Piastri me recuerda mucho a Raikkonen, ¿sí? Porque es ese piloto frío que no tiene grandes emociones, que la cara, y ya algunos memes han salido, Piastri ganando, Piastri perdiendo, es la misma cara. Entonces, creo que eso le va a ayudar. Es algo que, por ejemplo, bueno, matarían por tener en Ferrari, ¿no? En su gente, que fuera una estabilidad emocional que no permiten que las emociones se filtren y empiecen a hacer estragos en ciertas situaciones, ¿no? Entonces, ha sido interesante el fin de semana en ese sentido, sobre todo porque Piastri pues había dicho en la carrera anterior, tengo que hacer un mejor trabajo en clasificación, punto, ¿no? El año pasado le ganaron 19-4, Norris le dio una paliza en clasificación y él dijo, tengo que mejorar ese aspecto, no lo hizo suficientemente bien en Suzuka, donde era más decisivo, lo hizo acá, que no era tan decisivo, pero era importante. Y del otro lado, su compañero de equipo cometió errores también en la carrera, ¿no? Desde el mismo momento de posicionarse en su lugar de salida, vino el primer error, luego hizo una muy buena salida. No es que todo lo que ganó fue porque se adelantó en su caja, pero luego en la carrera tampoco se vio tan brillante y no acabó en lo que él había dicho que era su objetivo, que era el segundo lugar, ¿no? Si hubiera estado segundo en el momento del safety car de la neutralización, ¿habríamos visto más duelo por la victoria entre los dos McLaren? No lo sé, pero el tema es que Norris no estaba ahí. A ver, Perdón, cuando, hicimos la primera introducción los tres y no lo mencionamos a Max Verstappen, cosa que no sucede muy seguido en los últimos años, ¿no? Quería hacer ese comentario. claro, importante. Ahorita vamos a llegar al tema Red Bull, pero cuando vi lo de Lando, y perdona a los que les moleste la comparación, pero me acordé cuando Checo en el Gran Premio de México tuvo también esa falla, ¿no? De no posicionarse en el lugar correcto. Y la prensa fue duro contra él, ¿no? De qué falta de concentración, que con la experiencia que tiene, que cómo era posible, que no, que entonces ya era, no, todo lo que le pudieron haber dicho. Y perdón, pero Lando, o sea, también tiene mucha experiencia, sabe perfectamente cómo posicionarse en el cajón, entonces creo que nos da, si es que nos basamos en esa explicación para que eso suceda, bueno, pues ya nos Pero daba Gis, indicios de lo mal que venía llegando Lando, de lo incómodo que se sentía durante todo el fin de semana, ¿no? sí, solo para hacer la diferenciación, porque yo me acuerdo perfecto que Checo llegó y se pasó y punto, ya se pasó. El problema es que Lando llegó, se colocó Paró bien. aparentemente bien y luego se adelantó, y él mismo lo explicó después de la carrera, o sea, y se adelantó un montón. Eh, no sé, o sea, es un momento para quienes hemos sido pilotos en algún momento, es un momento de mucha tensión. O sea, no hay un momento en el que un piloto esté con tantas emociones como el momento de la salida. Es donde como que está la presión de que desde ese momento todo tiene que salir bien. Ya luego la carrera fluye y otras cosas pasan, habrá otros momentos de tensión, pero ese en particular es uno de mucha tensión. Aparte, para los pilotos que están más adelante en la parrilla está la espera de que lleguen los de atrás, no sé qué, que tengo que recordar los procedimientos, etcétera. Y bueno, eso habla un poco de lo que pasó con Lando todo el fin de semana, que tal vez mentalmente no estaba en su mejor lugar. Andrea Estela ha dicho que está pasando por una fase, digámoslo, no sé, no lo especificó, pero pareciera, bueno, un tema que tiene que ver con lo que está pasando con él y el McLaren, que no le está pasando a Piastri claramente, y de ahí pues, o sea, echando reversa cada vez más de lo que ha dicho Norris del McLaren, como que uno empieza a entender, ¿no? Y eh, no es tanto como señalar a Lando, sino decir, ok, él lo dice porque es que él siente una desconexión
con este McLaren respecto al del año pasado. Él dijo en la rueda de prensa después de carrera, con este coche hay cosas que no puedo hacer o no tan natural como me salían el año pasado. Entonces, y está pasando lo contrario con Oscar, ¿no? Entonces, claro, si él le pasara eso y no le ganara Piastri, pues no pasa nada. El problema es que le está pasando eso y le está ganando Piastri y está mostrando, mira, es que sí se puede llegar aquí, tú no estás llegando. Entonces, claro, cuando Lando el viernes dijo, no, un día difícil y estaban los McLaren sobrados, todo el mundo se miraba a las caras y decía, ¿este tipo qué está diciendo? Pues está diciendo que él está sufriendo para llegar al nivel de su compañero de equipo y no le estaba dando la talla tampoco Claro, desde los entrenamientos libres, ¿no? Y él sabe que es muy probable que se juegue el Mundial contra Piastri. Y Claro. si lo empieza a ver que toma ya forma la cosa para Piastri desde tan temprano, a ver, no dudo que Lando va a volver y que tendrá muchos fines de semana mejor que este. Pero Piastri es un piloto que está muy joven en su carrera en la Fórmula Uno y que probablemente su rata de progresión va a ser mayor que la que pueda tener Norris a lo largo de este año. no, lo que quiero sumar es que este es el año claramente para McLaren, por lo que se está viendo, parecen estar dadas las condiciones, como eventualmente pudieron estar dadas el año pasado, parece que este es aún con más firmeza la posibilidad de ir a buscar el campeonato, y para Lando Norris sería un golpe muy duro que este año el campeonato lo gane Piastri, ¿no? Y no lo gane él, ¿no? Creo que en la medida que vayan pasando estas cosas, tal vez lo revierte el próximo fin de semana. Es el líder del campeonato, porque no hay que negarlo, es así. Y las cosas empiezan a volcarse a su favor. Pero si no es así, un año difícil, ¿no? Para transitar y después para seguir. Sería un golpe muy duro. Así que yo creo que Lando también siente un poco toda esa presión. La Fórmula Uno se trata de administrar y de manejar las presiones en distintos momentos y el que a pesar de eso saca una diferencia es el que justamente se destaca sobre el otro. Así que vamos a ver cómo juegan en este rol que ahora les toca a dos pilotos número uno, sin lugar a dudas, lo sabemos desde el primer momento, que comparten el equipo. Y pensando en la desazón de Lando en la clasificación, digamos que lo puedo llegar a relacionar con el sentimiento que tenía Hamilton también, ¿no? Después de la clasificación, con un auto que evidentemente él no pudo descubrir del todo a la hora de buscar esa vuelta rápida, se vio superado ampliamente por Charles Leclerc y después prácticamente lo resolvió o lo estaba resolviendo en carrera, ¿no? Creo que hizo un buen gran premio Hamilton y terminó diferente de cómo empezó el fin de semana para él. Pero digo, lo relaciono porque tanto Lando como Luis se bajaron del auto con mucha preocupación, ¿no? Y ambos tienen en común que empezaron el fin de semana con el pie izquierdo y lo hablo más por como, no sé, viendo su encuentro con la prensa en el día de medios el jueves antes de que rodaran todos. Lando, el lenguaje corporal que tenía, o sea, se notaba que no estaba bien, ¿sí? Aparte le hacían las preguntas estas de lo que había dicho Verstappen a la televisión de su país, que si él hubiera estado en el McLaren en Suzuka no lo habrían visto, básicamente. Y, y hablando de eso lo tocó, o sea, se vio que le costó como no dejar ver que le molestaba que Max dijera eso. Era como, no, pues que diga lo que quiera, él puede decir lo que quiera, pero hay cosas que no son verdad. A ver, sí, todos sabemos que Max está jugando, ¿no? Está jugando con la mente de sus rivales, eh, como lo hace un piloto que ya ha sido 4 veces campeón del mundo, ¿no? Y que conoce también las fortalezas y debilidades de sus rivales y las aprovecha. Pero, pero sí, ya luego al final del fin de semana y creo que esa rueda de prensa postcarrera dejó como que Lando se desahogara un poco más y explicara realmente cuál es su sentir y el por qué ha dicho ciertas cosas desde, desde la primera carrera del año, ¿no? Cuando llegamos a Australia y él estaba diciendo, no, es que este carro es el más rápido, pero es que es muy difícil de manejar. Y bueno, ya estamos viendo que a él, por alguna razón, por su estilo de manejo, se le está complicando más
que a Oscar Piastri. Y Hamilton igual, el día de prensa estaba como a la defensiva, ¿no? Obvio porque la carrera y el fin de semana de Suzuka no fue nada bueno. Después la clasificación, como lo decías, Chris, fue pésima. O sea, sí, estaba en la Q3, pero 6 décimas de Leclerc. Leclerc acabó promovido a la primera fila por la sanción de un lugar a Russell, pero él estaba muy lejos de dar su rendimiento. ¿Qué ha pasado? Que Hamilton pues sigue experimentando, ¿no? Él siente como una serie de inconsistencias en el Ferrari que está tratando de arreglar, primero ajustando el coche, pero durante el propio fin de semana de Bahrein, por lo que dijo después de la carrera, se dio cuenta que por ahí no va a llegar, que en este momento el coche no está para darle lo que él necesita que le dé en ciertos aspectos para rendir a su mejor nivel. Entonces, al final de la carrera dijo, mira, me toca adaptarme, punto. Como lo escuchamos a Checo en su momento cuando ya, pues después de haber probado todo un año, encontrar el Red Bull que le sirviera a él y no encontrarlo, pues decidió buscar adaptarse él al Red Bull de Max, porque no queda de otra, y tratar de con ajuste fino apañarlo lo más que se pueda, pero que el mayor aporte de adaptación sea de él, porque a veces está como, sí, buscando algo que nunca va a encontrar en el coche porque no lo tiene simplemente. Entonces, eh, Hamilton poco a poco está entendiendo cuál es el camino para rendir en Ferrari. Este fin de semana de sábado a domingo le mostró algunas nociones, algún norte tal vez, pero claro, ya con la puesta a punto de clasificación tú ya estás jugado para la carrera, pero es un 7 veces campeón del mundo, uno de los dos pilotos con más experiencia de la parrilla y seguro que este fin de semana va a sacar cosas que le sirvan en este inicio de temporada que yo decía cuando arrancó la temporada, se acabó la luna de miel de Hamilton con Ferrari cuando arranqué la temporada y la gente me escribía, no, pero ¿cómo así y tal? Y es que le va a ir mal, o que yo no, es que ahora sí viene lo serio y ahora sí ya medirse de verdad contra Leclerc, que aquí ya no hay excusas, ¿no? Y es exactamente lo que está pasando y que ojalá que vuelvan a la luna de miel más adelante, pero obviamente está tomando el tiempo que tal vez Hamilton creía que iba a tomar y que todos pensamos que no iba a ser el caso por lo que pasó en la carrera sprint en China. Otro de los destacados este fin de semana, lo voy a hablar como equipo porque me parece que así fue y ya iremos a las individualidades de cada piloto, pero fue Mercedes. Primero en la clasificación lo hicieron muy bien los dos pilotos, después, bueno, vino esa penalización de un lugar para ambos y en la carrera, George, sobre todo el último stint con los neumáticos blandos, lo hizo perfecto, ¿no? O sea, después de ese safety car, incluso los mensajes de radio de Leclerc de, oye, George está preocupado por los blandos y hasta George de que, no, es que Leclerc de que, es que creo que lo hizo muy bien. Y efectivamente, ¿no? Lo hizo muy bien, seguramente no fue nada fácil porque hasta lo dijo, ¿no? No fue nada fácil aguantar tantas vueltas con ese neumático, pero bueno, lo ejecutaron muy bien para terminar en esa segunda posición. Y lo contrario, bueno, pues le pasó a Kimi, porque justamente acaba de parar cuando salió el safety car, entonces, bueno, pues terminó por arruinarle la estrategia con la parada que le regalaron a prácticamente toda la parrilla, pero bueno, seguimos viendo un Mercedes sólido, un Mercedes que se mantiene, con George 3 podios de 4 carreras. Entonces me gusta lo que estamos viendo de las flechas plateadas. Me parece que por lo menos hasta ahora ya le han dado la vuelta a esos malos inicios de temporada, ¿no? Que muchas veces veíamos, o que tiraban la toalla de plano, o que de repente tenían como destellos. Y creo que estamos viendo ya un equipo mucho más sólido que está volviendo al lugar donde pertenece. Sí, a mí me gusta lo que está mostrando Mercedes, se está mostrando competitivo en varios circuitos, en una Fórmula Uno donde las diferencias entre los equipos más veloces son más cortas que en otras épocas, ¿no? Veíamos en momentos en los que dominaba, no sé, Red Bull o el propio Mercedes, cómo había un margen que le permitía incluso a los pilotos tomarse, no sé, algún permiso, algún error y seguir liderando. Parece que hoy la situación es diferente. Fíjate que no está todo al 100% en McLaren y se les mete un Mercedes en el medio, ¿no? Y eso hace ver un poco cuál es la realidad hoy de la Fórmula Uno. Me gusta cómo está manejando Russell.
tuvo ese inconveniente con el DRS, pero bueno, después se entendió que no Qué tuvo ninguna locura lo ventaja del porque, DRS y cómo veías claro, a George así en el mapita, como perdido por todos lados y luego en el clasificador. Era de qué sí, está bueno, pasando con George. ese es un problema con el clasificador, que bueno, un problema que tenían ahí con los sensores, pero evidentemente en la transmisión no lo pudieron resolver bien, ¿no? Y uno se perdía, sacaron el clasificador de la pantalla en un tiempo. Claro. Y entiendo que lo pusieron después con delay como para poder corregir eso y cambiaban posiciones y uno veía que en el clasificador no estaba. Así que por ese lado y por otras cuestiones también creo que no fue la mejor transmisión de Fórmula Uno la de este fin de semana en Bahrein. Pero volviendo al tema Mercedes, se los ve bien, que van a estar ahí, hay que tenerlos en cuenta. Cuando se equivoquen los de adelante, obviamente va a estar ahí. Es probable que sume alguna victoria más. Y después Antonelli, que sigue creciendo, sigue progresando, todavía le falta, claramente. Creo que se lo está inflando demasiado Antonelli. Yo creo que es un chico que va muy fuerte, me gusta cómo maneja, me gusta su personalidad, pero es muy chico, todavía le faltan cometer algunos errores, ¿no? Acá tuvo un par de lanzadas en frenada que salieron bien porque el de arriba acomodó las piezas para que salga bien. Pero bueno, está buenísimo ese ímpetu. No me gusta cuando inflan demasiado a alguien, simplemente parece que hay que darle tiempo para que se pueda lucir, porque tiene muchísimo futuro, pero bueno, todavía no le ganó a Russell, ¿no? O sea, me parece que hay que dar tiempo como para que las cosas vayan avanzando con naturalidad, ¿no? Che, pero ¿quién lo está inflando, boludo? Sí, lo No, veo mucho está haciendo Que bien. Antonelli en todos lados está haciendo muy bien, pero paren un poquito, porque falta Ah, todavía, pero no ¿no? fuera No. Franco porque No, no, bueno, Eh, no, eh. pará. No porque yo no me lo tomo a gracia lo de Franco Colapinto, porque cuando empezó en dos o tres clasificaciones le ganó a Albon. Entonces, eso sí ¿Y me lo quién es tomo en Albon? serio. Bueno, Albon es alguien que está he con pesado, Sainz de ¿eh? compañero Le voy a y Sainz no decir. le puede ganar, ¿no? Entonces, eso sí me lo tomo en serio. Antonelli todavía no le hizo sombra a Russell. Cuando le empiece a hacer sombra, porque va a pasar en algún momento, ahí vamos a empezar a hablar de otra manera. Qué duro Bueno, está pero él, ¿eh? Qué es que duro. Russell lo está haciendo muy bien este año. Se Em, tomó muy en serio su papel de piloto número uno. Muy en serio. no, Muy bien. totalmente. O sea, es Muy bien. que Suzuka ha sido como el punto débil, pero de resto, es que tú ya ves el campeonato de pilotos y, a ver, solo van 4 carreras y un sprint, no es nada, de 24. Pero ya hay un grupito de 4 al frente. Y en ese grupito están los dos McLaren, Verstappen y Russell. Ya de ahí para atrás ya hay un hueco. Mm. Y probablemente ese hueco se va a seguir abriendo cada vez más. Entonces, está haciendo un trabajo espléndido, me parece, Russell. Estamos viendo su mejor versión. Aparentemente, bueno, en algún momento fallará, es probable, y Antonelli también, o sea, Antonelli tarde que temprano nos recordará que todavía es un piloto novato, pero lo que sí tiene es mucha confianza. Como la Sí. tenía Franco también. Franco mostró mucha confianza cuando debutó con el Williams en Monza y en la cámara a bordo se notaba, ¿no? Pero claro, Kimi ha tenido bastantes más kilómetros de preparación y se nota, ¿no? Pero también se sabe que es un poco el talento que tiene y la forma como él lo asume, que a mí eso me gusta, ¿no? Porque no hay otra forma de encontrar los límites que empujando y a veces sobrepasándolos, ¿no? Y eso es lo que le va a pasar a Antonelli, como ya le pasó el año pasado, cuando quiso muy temprano demostrar su velocidad en Monza, pero así se llega, ¿no? Y muchos de los grandes pilotos contarán grandes accidentes en sus temporadas de estreno porque a veces toca así, ¿no? Pero no, a mí me parece, no me parece que se esté exagerando Antonelli, yo lo veo bien porque o sea, todavía nadie está diciendo que es mejor que Russell. Tal vez tenga el potencial para hacerlo por cómo ha Mm. llegado a la Fórmula Uno, pero Russell llegó a Williams y tuvo años para cometer los errores lejos de estar en el foco de todo el mundo como cuando está sentado en un Mercedes, ¿no? Aquí todos nos enteraremos de los errores grandes, pequeños, medianos que cometa Antonelli porque está en un equipo en el que todo está mucho más visible, ¿no? Diferente a un Bortoleto que pues
podrá hacer mil errores de vez en cuando y no nos vamos a dar cuenta porque está por ahí atrás y nadie lo muestra. Claro. Entonces, yo creo que es muy distinto cuando estás en un equipo de punta a cuando estás en un Williams o en otro equipo que no quedas tan expuesto como está Antonelli a que juzguen cualquier cosa que haga bien o mal en cada carrera, en cada sesión de clasificación. Entonces, sí, yo creo que pues diciendo eso, pasar a Red Bull, ¿no? Porque no hemos hablado de Max y de Red Bull, que han tenido su peor fin de semana en mucho tiempo. Creo que para su Noda hacer su primera Q3 y sus primeros puntos como piloto de Red Bull en el peor fin de semana de Max en mucho tiempo y del equipo, ahí tiene que darse por bien servido porque habría podido fácilmente no ser y lo ha logrado, ¿no? Que ya un poco empieza a mostrar por qué, por ejemplo, Checo decía es el tipo para el asiento. Y va a rendir y va a dar y seguramente veremos mejores cosas de Yuki más adelante cuando el coche esté para más. Pero por ahora ha sido un fin de semana en el que ni siquiera en las cosas en las que era buena tradicionalmente Red Bull lo ha sido. Las paradas en pits, las peores por un problema en el equipamiento, pero también hubo un error de un mecánico que o no sé si tuvo que ver algo también todo lo que estaba pasando con el aparato este que maneja las luces de las paradas en boxes, pero esa parada, la segunda de Max, fue la más demorada de todas y fue una de las más lentas, si no la más lenta del Gran Premio. Además, Luego con la los dos estrategia, pilotos. sí, luego Sí, la ¿cómo no lo estrategia, solucionaron, no? Te pregunta uno, porque hay no, no, es que bastante no todo. tenían, o sea, claramente no tenían cómo, porque ellos pensaron que era un problema de dedo, que es que no le habían dado al dedo y por eso no se había apagado la luz y luego se dieron cuenta que no era el dedo. Entonces, por eso pasó con ambos pilotos. Era un problema, como decía, del equipamiento, no de las personas. Y por eso seguramente vendrán a ver, ellos tienen, entiendo, más de uno de estos. No sé si este mismo es el que va a ir a Jeddah o si ya llegó otro a Jeddah por los tiempos de desplazamiento, es probable que ya tengan otro allí y allí pues tendrán que hacer las revisiones del caso para ver que no tengan ese mismo problema, pero ha sido más un problema de máquina que de hombre en esa primera parada de los dos pilotos de Red Bull. Y lo otro es que en la estrategia tampoco, ¿no? Porque le apostaron a guardar los neumáticos que al final no funcionaban en carrera. Max era el único que tenía dos duros para el Gran Premio y Sí. cuando montó el primero dijo, hasta aquí, esto no agarra, no sirve. Y le dio aparte nociones a muchos de tratar de alejarse de ese neumático, como por ejemplo Mercedes. Mercedes muy temprano montó el suave a Antonelli y pues Ferrari, por ejemplo, al final lo tuvo que montar porque es que eran demasiadas vueltas y no querían arriesgarse como lo hizo Mercedes, pero Mercedes ya tenía la prueba hecha con Antonelli, entonces lo montó con más conocimiento de causa. Así que sí, por donde lo veas fue un fin de semana terrible y oye las entrevistas de Max después de la carrera y su resumen es todo salió mal. Sí, absolutamente. Bueno, no hay mucho más para decir Sí, ya lo de- dijo todo, Diego. Claro, no, pero está claro, estoy de acuerdo con respecto de Max, las cosas no salieron bien, ya se lo vio con, bueno, cuando no gana, tiene la cara que tenía este fin de semana, ¿no? Se acostumbró al éxito, que uno se acostumbra fácilmente al éxito, pero a la derrota, bueno, hay que enfrentarla y tratar de ver cómo solucionarla. Tengo entendido que también hubo reuniones importantes en el equipo, hay de alguna manera cierta tensión para intentar no dar por perdido el año, ¿no? A esta altura creo que todavía tienen condiciones como para, bueno, salir adelante y formar parte de la discusión, aunque claramente McLaren está un paso adelante, bueno, Mercedes se ha mostrado por lo menos este fin de semana un paso adelante y veremos qué pasa en el resto de los circuitos, porque, bueno, falta casi todo el calendario por delante. No sé, está claro que Red Bull no está en la situación del año pasado y mucho menos en la anterior, pero tampoco me parece que está para no sumar bien. Creo que tienen las condiciones como para poder salir adelante. Veremos qué pasa con las actualizaciones que irán incorporando paulatinamente, si el resto de los equipos o los que marcan la diferencia les van a hacer una diferencia mayor o no, con las actualizaciones que vienen en camino, ¿no? Sabiendo que ya no está Newey ahí metido en estas cuestiones. Pero bueno, es un lindo interrogante, ¿no? Ver qué pasa con Red Bull y cómo se toma a Max esta situación de no estar a la altura o no tener un auto
que esté a la altura de las circunstancias, porque eso puede llegar también a poner en aprietos algunas decisiones del equipo, ¿no? A otro equipo que le fue muy bien fue a Alpine, que consiguió sus primeros puntitos de la mano de Pierre Gasly. Me parece que ambos pilotos, a pesar de que Jack no sumó, me parece que tuvieron un fin de semana positivo. Claramente que Christian va a decir que no. Yo entiendo que tuvo la penalización por los track limits y también fue de los afectados por el safety car, pero me parece que hizo un trabajo sólido en carrera. Pero bueno, vámonos a Pierre, porque al final fue el Yo que creo que sumó no, pero puntos. bueno, después te digo por qué. Ok. Eh, Pierre, una gran clasificación, ¿no? Clasificó quinto, después sube al cuarto por esa penalización de George Russell. Una carrera muy buena. La parte final, eh, bueno, me la imagino, ¿no? Estando en su lugar con Max Verstappen de atrás, lo sostuvo como por 15 vueltas tratando de evitar que le quitara esa sexta posición. Al final, Max lo pasa en esa última vuelta para hacerse de ese sexto lugar. Pierre a séptimo, y aunque obviamente Pierre estaba decepcionado porque al final lo pasaron, me parece que lo que más se quedó en el paddock y en el ojo y en la memoria de todos fue la velocidad que tuvo el Alpine. Hubo momentos en los que incluso se comparó la velocidad con McLaren entre las curvas 6 y 11 y que prácticamente igualaba lo que estaba haciendo McLaren en las curvas de media y alta velocidad. Entonces, espero que no sea simplemente como un espejismo lo que vimos en Bahrein y que realmente sea el inicio de este cambio que me parece que desde el año pasado hemos visto ya como parte de esos destellos de todo lo que se ha hecho en Alpine, ¿no? Recordemos que ha habido toda una reestructura técnica, ¿no? De jefes, de todo y que ojalá que empiece ya la llegada de David Martínez, incluso el mismo Flavio Briatore, ¿no? Con toda su experiencia y todo lo que ha venido traído a la mesa con Oliver Oaks y demás, que ayuden al equipo a salir adelante. Sabemos que también su motor no es el más veloz, incluso es el más lento, por decirlo de alguna forma, de los motoristas. Pero ojalá que sea el inicio de una buena historia para Alpine. Ya suma esos 6 puntos y aunque está en el fondo de la tabla con Sauber, ahora empatados en puntos, Carlos Sainz estaba incluso sorprendido, ¿no? Y decía, yo estoy seguro que Alpine va a estar peleando en la media tabla y va a ser incluso mejor que nosotros, que Williams. Bueno, respecto de Alpine, hay varias cosas para decir. Llamó un poco la atención el comienzo de este año, ¿no? Porque ellos tuvieron un 2024 bastante flojo en el comienzo, ¿no? Claro. Más parecido a lo que estábamos viendo hasta ahora, y una segunda mitad del año mucho mejor, con Cerraron otra fuertes. situación, ¿no? Acomodándose mejor en los clasificadores, sumando puntos. Bueno, después vino ese Gran Premio de Brasil, pero que no hay que tomarlo mucho como referencia, con el piso mojado. Pero bueno, en definitiva, fue lo que les permitió ubicarse en el sexto lugar de constructores y sumar buenos puntos. Y uno decía, bueno, con ese final de año van a empezar bien. Bueno, empezaron mal, ¿no? Hasta la semana pasada era el único equipo que no tenía puntos en el campeonato de constructores. Y bueno, es como que vino un poco de tranquilidad en Bahrein al ver que ya la realidad era diferente, ¿no? Con Gasly pudiendo meterse como protagonista en la clasificación, pudiendo sostenerse en la carrera. Después, cuando llega el momento del safety car, recordemos que los dos habían parado un par de vueltas antes, los Alpine, con lo cual se mantuvieron en pista. Eso también les permitió, bueno, como recuperar un poco y estar mejor posicionados a la hora de la definición. Pero después había que aguantar, ¿no? Sostenerse, tener buen ritmo. Lo pudo hacer Gasly, no lo pudo hacer Doohan, que fue cayendo de una manera bastante considerable. Que le sacó más de 15 segundos Gasly a Doohan desde que se reanudó el Gran Premio hasta que terminó. Es un dato real. En clasificación también hubo unas 6 décimas de diferencia entre uno y otro en la Q2, lo que le permitió a Gasly avanzar y Doohan, si bien quedó 11 y eso lo ves con una como posición, fue lo mejor hecho por él hasta ahora y en la Q1 anduvo bien incluso, pero bueno, no pudo pasar a la Q3 con una diferencia importante con su compañero.
Y en carrera pasó eso, ¿no? Hay como mucha diferencia de rendimiento entre ambos. Hay un solo periodo de la carrera donde los rendimientos son parejos. Pero bueno, llama un poco la atención por eso. Por eso decía Gis que no compartía un poco la opinión al respecto. Después habrá que ver qué sucede a futuro, pero las diferencias son claras, están en los números, ¿no? Dice Y Cris, bueno, lo de, después habrá que ver si ya Franco lo suben hacia asiento, pero sí, bueno, obviamente que acá en la Argentina, ¿no? Nadie lo puede negar, estamos claro. todos con la expectativa de verlo a Franco en ese auto o en el auto que sea. Y me pareció muy inteligente, hoy lo hablaba con los chicos, lo que dijo Gasly, como aclarando esta situación, que en definitiva es la Fórmula Uno así. Gasly lo que dijo es, bueno, el año pasado Duhan estaba como piloto de reserva, esperando que tanto Gasly como Ocon se bajen para tener su oportunidad. Y forma parte de lo que era Fórmula Uno. Ahora Franco está en ese lugar, ¿no? Esperando a ver quién le abre el camino para poder subirse a alguna de esas dos butacas. Y es así, es la naturaleza de la Fórmula Uno. El año pasado le pasó a Duhan tuvo la suerte de subir y ahora es Franco el que está buscando ese lugar. Pero después hay que tratar de ser, si quieren, hagan el análisis de ustedes de los números y ser claro con lo que pasa con los tiempos de vuelta, porque ahí está reflejado lo que hace cada uno en carrera. Y lo que pasó claramente fue esto. Si esto va a suceder en la medida que Duhan siga corriendo en Alpine en las próximas carreras diferente y va a empezar a andar mejor que Gasly, bueno, cambiará el panorama para él, pero hoy la realidad es esta, ¿no? Y ahora vamos a Arabia Saudita, que es un circuito que también tiene su complejidad. Así que bueno, iremos viendo qué es lo que pasa. Por supuesto que acá en la Argentina todos están esperando que Franco Colapinto tenga su oportunidad, que estuvo trabajando en el simulador allí en Inston y también lo va a estar haciendo, tengo entendido, este próximo fin de semana. Bueno, y que al final, sí, o sea, Duhan tiene que rendir. Los colegas de The Race aseguran que tiene en realidad no hasta Miami, sino hasta el verano, Duhan para asegurar su asiento, ¿no? Pero yo digo, igual si antes no rinde, pues el equipo probablemente decida mover ficha, ¿no? Yo creo que en eso nunca se puede hablar de garantías absolutas. Es un circuito complicado el que viene. Duhan se ha pegado un par de golpes duros este año y llega a ese tipo de circuito donde un error lo pagas muy caro, ¿no? Entonces, ojalá que sí, que logre construir sobre esto, pero es un hecho que los tiempos, aunque, claro, cuando el coche va mejor, pues no te ves tan mal porque la diferencia ya no te hace quedar al fondo, sino te hace quedar más arriba, ¿no? Y la realidad es que Duhan estuvo durante buena parte de la carrera con una posibilidad clara de marcar puntos. Al final no se le dio, pero el ritmo promedio en carrera comparado al de su compañero de equipo sigue siendo inferior, ¿no? Y es lo que quiere el equipo, ¿no? Más allá de que en la clasificación de pronto sea más complicado llegar a los límites de un piloto tan experimentado como Gasly, que luego en carrera logre tener una mayor consistencia cuando no se está rodando todo el tiempo al 100%, ¿no? Sí entran en juego otros factores que también tienen de experiencia, como la gestión de los neumáticos, etcétera, pero sí, yo creo que aunque Oliver Oaks ha, digámoslo, aplaudido en alguna medida el fin de semana de Duhan y creo que en varios puntos del fin de semana parecía que iba a estar más cerca de Pierre Gasly, pero en últimas ni en clasificación ni en carrera acabó estándolo. Como que por lo menos ya salió del agujero, ¿no? Salió del mal momento. Es que Claro. apenas hace una semana estábamos hablando del batacazo que se dio en Suzuka, ¿no? Y en cuestión de pocos días no es fácil, digámoslo, salir de un punto tan bajo, pero bueno, ahí está saliendo Duhan y veremos cómo continúa. Pero también hay que hablar de Haas, ¿no? Porque creo que al final le dan el piloto del día. Antonelli hace dos carreras, no se entiende por qué. La carrera pasada Yuki Tsunoda, se entiende por qué, pero este fin de semana no se entiende por qué se lo dieron a Hamilton y, por ejemplo, no a Berman, ¿no? Berman que pienso hizo muchos méritos, salió último, hizo Claro. una gran salida, desde la misma primera vuelta ya había ganado 5 o 6 posiciones y luego acabó marcando un punto, manteniendo detrás a un Mercedes
como el que estaba segundo en la carrera de George Russell, pero pilotaba por Kimi Antonelli. Entonces, otro debutante, ¿no? Que era su compañero de equipo en Prema el año anterior en la Fórmula 2. Entonces, hizo un muy buen trabajo y también Ocon, ¿no? Ocon chocó en la Q2, se, se excusó con el equipo por su error y lo enmendó de qué manera con un gran octavo lugar que coloca a Haas quinto en el campeonato de constructores. Sí, me encantó lo que hizo Haas con los dos pilotos, ¿eh? Digo, ya destacabas a Oli que arrancó 20, pero bueno, Esteban decimocuarto, muy temprano yendo por ese undercut, mejorando las posiciones rápidamente. Ocon tuvo ese accidente en la práctica 2 y bueno, aún así pues le dio la vuelta al fin de semana, ¿no? Entonces, uno de los ganadores, grandes ganadores me parece que fue Haas. Y Chris, no sé si quieres decir algo más de Haas, pero pondría del otro lado, en extremo total, los Racing Bulls, sobre todo pues Liam Lawson, ¿no? Que me parece que sigue envuelto en esta maroma que ya veíamos venir y lo hemos dicho aquí muchas veces, no es nada fácil lo que le pasó psicológicamente hablando, ¿no? Que de estar en un equipo que te baje en la forma en que se hizo mediáticamente también es muy duro, ¿no? O sea, al final sí son pilotos, sí están todo el tiempo y saben vivir bajo presión, pero al final son seres humanos y creo que las diversas situaciones y cómo se está dando todo, pues no le está ayudando a mejorar ni a sentirse al 100%, ¿no? Entonces creo que es parte porque si realmente lo ponemos en perspectiva de lo que hizo hasta antes de Red Bull, era muy bueno. ¿No? Y después de lo que viene Red Bull, las dos carreras que lo hemos visto con Racing Bull, esta con tantas penalizaciones y demás, pues ha sido un total desastre. Sí, bueno, estoy de acuerdo. Lo de Haas, lo de Berman, sobre todo, destacándose, un chico que va muy bien, la posibilidad de sumar un punto no es poca cosa, con la herramienta que le da Haas, ¿no? A esta altura del año, de poder meterse así, de ser competitivo, de aprovechar las situaciones que se le presentan. Y bueno, allí está, ¿no? También el diálogo con su padre, una vez terminado el Gran Premio, algo que también destaco, está bueno esto, ¿no? De acercar un poquito a, a la familia o hacer que se vean más normales, más humanos los pilotos con estas cosas. Berman, que recordemos que arrancó así de un día para el otro, arriba de una Ferrari en Arabia Saudita, ¿no? Yeah. Y lo hizo muy bien en aquel momento, circuito al que vamos a ir en el próximo fin de semana. Bueno, es uno de los chicos que realmente está andando muy bien. Respecto de Racing Bull, coincido, Gis, Lawson, nosotros lo habíamos marcado claramente, esos golpes son duros. Los pilotos en algunos casos han marcado que les lleva por lo menos un par de meses salir adelante de ese golpe anímico, ¿no? Que significa dar un paso hacia atrás en tu carrera, cuando vos estás pensando en que, bueno, llegaste, disfrutar el momento donde estás, y bueno, a partir de ahora, bueno, vendrán buenas y malas, pero estoy ahí, ya estoy donde quiero estar, y de repente dice, no, donde llegaste no, baja otro escalón. Hay que tener personalidad para poder salir adelante con ese mensaje, ¿no? No todos lo han podido hacer, pero bueno, veremos qué es lo que marca el destino. Su personalidad, de alguna manera, es la que, y quienes lo rodean, que tienen que colaborar con esto, es la que va a marcar un poquito cuál va a ser, en definitiva, el camino de Duhan, que hoy parece estar, de Lawson, que hoy parece estar medio perdido, ¿no? En esto y las cosas no están saliendo realmente bien. Eh, Ojalá que se empiece a acomodar un poquito su panorama, porque si no, su tiempo y sus días en la Fórmula 1 van a estar contados, ¿no? Sí, yo creo a ver, no se puede decir que Lawson sea un mal piloto, ¿no? No, Yo creo que recordar lo que hizo en Singapur en la temporada en la que debutó en la Fórmula 1, o sea, a mitad de año llegan, te suben al Gran Premio de Singapur y recuerdo que esa vez fue el único piloto de Red Bull que avanzó a la Q3, ni siquiera Max Verstappen entró a la Q3 y él en el Alfa Tauri de ese entonces logró meterse a la Q3 superando a Yuki Tsunoda, etcétera. Entonces, a ver, es un piloto que tiene los elementos, pero claro, es que no es solamente la parte de la habilidad, de la destreza, del talento, es la mente y cómo te juega en todo esto, ¿no? Y cómo pues él está en una espiral en este momento complicada, ¿no? Porque
Él pensó, tenía una expectativa de lo que iba a ser la gran oportunidad de su vida. Él quería tenerla y recuerdo estar preguntándoselo en el corralito en Abu Dhabi y decía, es que yo quiero esa oportunidad porque yo quiero poder medirme contra Verstappen y ver lo que él hace para aprender de eso y tratar de hacerlo, de emularlo. Pero se ha dado cuenta que era un sueño, ¿no? Se ha convertido en una pesadilla, su peor pesadilla probablemente, pero igual sigue en la Fórmula Uno. A ver, eh, ¿cuántos pilotos quisieran estar en su asiento en este momento? Él lo tiene. El problema es que sigue cayendo cada vez un poco más abajo. Esta vez no fue que lo opacó Hadjar, sino que se metió en dos incidentes, a mi manera de ver, innecesarios en la carrera, con lo cual no tiene puntos en el campeonato, pero sí tiene 5 puntos en la licencia, por lo que llevaba acumulado de otros encuentros que también muestran un poco cuál es su forma de correr, que ha sido criticada por otros pilotos, incluso cuando no es ni siquiera la carrera, que tiene una actitud en la pista que no le permite encajar, ¿no? Pero pues es la forma en la que él decidió asumirlo. Algunos pilotos lo hacen así, pero en su caso creo que no está funcionando y todavía puede darse cuenta de que no le está funcionando y cambiarlo. El problema es que me parece que sigue con su tónica y cada vez se está chocando más y más con el mismo muro, y el problema es que todo esto lo está haciendo caer un poco más bajo. Y en Red Bull, pues a ver, tienes más tiempo en Racing Bulls que en Red Bull. Ya el tiempo de Red Bull se le acabó, al menos por ahora. El de Racing Bulls en teoría lo tiene. Pero si sigue cayendo en estas situaciones, lo sigue superando Hadjar, no sé. En este momento lo positivo para él es que Red Bull en su escalera de talentos no tiene a nadie ya listo para subirlo a ese asiento. ¿Sí? Se habla mucho de Arvin Lindblad, pero él está en la Fórmula 2, apenas está empezando el año, él apenas está empezando a mostrar algunas cosas. Pepe Martí, que ganó este fin de semana en la Fórmula 2. Pero bueno, ya sabemos que en Red Bull siempre hacen lo que tú crees que no van a hacer. Y si no se ponen las pilas, Lawson, y le pone los frenos a esta situación y cambia ciertas cosas, ajusta ciertas cosas, eh, es lo que puede pasar también para él, ¿no? Entonces, a ver qué pasa, ¿no? Porque tampoco le tocó un compañero de equipo fácil. Creo que él tenía otra expectativa con Hayar y le ha salido un piloto muy rápido, que se adapta muy rápido y que ha sacado muy buenos resultados en sus primeras carreras en la Fórmula Uno. Oigan, y qué mal por Carlos Sainz, ¿no? Como que por fin venía ese fin de semana en donde parecía que todo se acomodaba y viene ese incidente y luego el retiro. Siento feo por Carlos porque, pues justo en el test de pretemporada en Bahrein era como, era el más rápido, ¿no? Como que sabiendo, obviamente, que es un test de pretemporada, que no podíamos tomarlo como una referencia, pero pues siempre es como, no manches, Williams y Carlos van a estar súper bien. Las tres primeras carreras simplemente no se encontraba y esta que parecía que ya iba ahí termina retirándose con tremendo boquete en el Williams, caray. Yo creo que Sainz, a diferencia de lo que decía de Lawson y de algún otro caso, eh, siento que va a sacar adelante esta situación. Tiene mucho oficio, tiene muchos Sí. años, es bueno, lo demostró en equipos como Ferrari, peleaba de igual a igual con Leclerc. Son equipos diferentes, tendrá que adaptarse a la modalidad de trabajo de Williams, a sacarle mayor provecho de este auto, pero me parece que cuando hagamos el balance de esta temporada de Sainz, no creo que sea malo, ¿no? Es su trabajo en Williams. No viene siendo bueno el arranque, claramente. No, no, es como que Albon se está destacando entre los dos, ¿no? En estos primeros grandes premios del año, en las distintas sesiones, bueno, lo importante, ¿no? Del fin de semana. Y tengo la sensación de que va a volver a mostrar lo que realmente es Carlos Sainz, que es un trabajador de la Fórmula 1, un estudioso del auto y alguien que seguramente a fuerza de trabajo va a ocupar el lugar que viene ocupando últimamente en la Fórmula 1, porque es lo que hizo siempre, ¿no? No es de esos pilotos que, no sé, van a una fiesta, vuelven, se suben al auto y les sale el tiempo, como le puede pasar a Hamilton. Es uno de los pilotos estudiosos
de lo que es el manejo de estos autos y la verdad que, bueno, tengo expectativas de que empiece a enderezar un poquito la puntería. Ojalá, ojalá que sí. Oigan, bueno, antes de cerrar, primero quisiera mandar saludos. Estuve en Long Beach el fin de semana y llegaron dos venezolanos, tipazo, Ricardo y Kervin, que estuvieron ahí. Bueno, fans de Fórmula Latina, así que, bueno, Genios. no saben todo, o sea, se saben perfecto todo lo que hacemos, así que, bueno, pues un saludo, gracias por estar ahí. Además, yo estaba terminando, entonces esperaron a que terminara yo de trabajar para saludarme, así que, bueno, pues... saludo a los hermanos formuleros. Y bueno, pues ya que estoy hablando de Long Beach, rapidísimo, lo platiqué en redes sociales, seguramente lo vieron eh, si ven Fox Deportes, pero tuve la oportunidad de hablar con Mario Andretti. A ver, todos sabemos y ya se ha dicho y ha estado publicado por muchos lados, ¿no? Que Checo está en conversaciones con Cadillac, ¿no? Para el próximo año. Diego fue uno de los que dio la primicia, incluso desde el año pasado, pero bueno, pues teniendo a Mario que va a estar como advisor, como board member del equipo, pues no podía desaprovechar la oportunidad de preguntárselo, ¿no? Y de verdad no saben qué bien se expresó de Checo. O sea, me dice, es que a mí, lo que a mí me gusta de Checo es obvio, la experiencia que tiene. No es un piloto con mucha experiencia, que ya ha ganado carreras, que sabe perfecto el tejimaneje de la Fórmula Uno, es relativamente joven, ¿no? Todavía tiene un buen futuro en la Fórmula Uno y le decía yo, y tiene mucha hambre de revancha, ¿no? De demostrar que fue un error la forma en que salió de Red Bull. Y me decía, sí, es que todo eso tiene y nosotros justamente estamos buscando una pareja que tenga esa característica, un piloto de mucha experiencia en Fórmula Uno y un joven talento que entre los dos puedan crear ese balance para Cadillac. Entonces, bueno, pues yo lo pongo ahí sobre la mesa, ojalá. Pato también ahí se postuló, me dijo que le encantaría ser coequipero de Checo en Fórmula Uno para Cadillac. También se lo dije a Mario, pero me dijo, bueno, a ver, ¿sabes cuántos quieren estar en ese asiento? Y obviamente, ¿no? Le digo, seguro tu teléfono no deja de sonar. Y me dice, sí, claro. Entonces, son pocas realmente las opciones que tienen, poniéndolo de una forma realista. Hay que recordar que entre puntos de superlicencia, entre experiencia y demás que estamos buscando, pues son pocos los pilotos que están en ese pool de opciones, pero bueno, sí está el piloto de Guadalajara ahí en esa lista. Bueno, ojalá que esto se pueda concretar. Queremos verlo a De Checo nuevo, nuevamente en las pistas. ¿Eh? así es. Ana, en fin Esa hubo... Mejía ya tiene la primicia y no la quiere contar. No sé si ya tiene No, datos. no, 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 ¿Eh? lo que, justamente lo que les iba a decir es que este fin de semana en Bahrein ya hubo más conversaciones por el lado de Checo, no que él estuviera allí, pero sí ha estado su gente un poco sondeando el ambiente y bueno, viendo que podría incluso haber más opciones de solo Cadillac, ¿no? Entonces, veremos, ¿no? Porque este mercado de pilotos puede de repente darnos una sorpresa y se pueden abrir asientos en otros lugares, ¿no? Y habrá que ver pues también que claro, está dado, a ver, de un lado se aprecia la experiencia, la velocidad, todo lo bueno que puede traer Checo. Y Checo pues también quiere tener la oportunidad de regresar y bueno, cerrar su capítulo de Fórmula Uno en sus propios términos, pero pues tienen que ponerse de acuerdo, ¿no? Y las Claro. expectativas de uno son unas, las expectativas del otro pueden no estar completamente alineadas y tendrán que estarlo para que se dé ese acuerdo que pues se viene hablando que es una de las principales posibilidades para ver el regreso de Checo a la Fórmula Uno si finalmente se da. Así es. Bueno, chicos, pues nos vemos en nada porque hay carrera este fin de semana. Ah, y ojo, que tendremos invitado especial esta semana. Estará Sebas Montoya con nosotros, así que atentos porque tuvimos una plática muy buena, nos contó buenas anécdotas, todo un montoyita total en toda la extensión de la palabra. Así que bueno, pues estén atentos porque estará con nosotros. Buenísimo. Bueno, están todos invitados y nos preparamos para la semana próxima, después de IEDA, a ver qué pasa. Exactamente. Bueno. Bye. Adiós. Checo Pérez saltó la lengua de adelantamiento de la carrera porque combinó oportunismo con la habilidad. Entusiasmo en el equipo tras